Nadie llega a una estación como esta por accidente. Se necesita un tipo particular de persona para trabajar en el Ártico. Con autorización del gobierno, rodeado de acero reforzado, paisajes congelados e investigaciones tan clasificadas que ni siquiera quienes las realizan conocen su alcance total. No se trata solo de inteligencia o credenciales, aunque eso ayuda. Es cuestión de temperamento. No vienes aquí si anhelas ruido, guerra, calor o la cercanía de las multitudes. Vienes porque prefieres el silencio o porque tienes algo que demostrar. En mi caso, era un poco de ambos. Me llamo Dr. Adrián Ríos. Mi campo es la exobiología, una disciplina que, dependiendo de a quién le preguntes, significa que estudio el potencial teórico de vida alienígena o que me asomo al borde de lo desconocido, esperando que algo me responda. He pasado la mayor parte de mi carrera analizando extremófilos, organismos que prosperan en lugares que la naturaleza pareció olvidar, respiraderos de aguas profundas, cuevas sulfúricas, lagos subglaciales antárticos, vida que no debería existir, y sin embargo, lo hace. Esa curiosidad me trajo aquí a la estación Vigía Titán, una instalación enterrada en el hielo de Groenlandia, donde el Departamento de Energía, la NASA y la DARPA llevan a cabo investigaciones que no pertenecen a ninguna civilización. En papel, es una división avanzada de ciencias de materiales y biología que abarca desde síntesis de proteínas sintéticas hasta reactores experimentales de fusión fría. En realidad, es una bóveda controlada para descubrimientos que desafían cualquier categorización sencilla. Llegué bajo la oscuridad de un mediodía ártico, ese crepúsculo polar, donde el cielo se difumina en tonos de cobalto opaco, interrumpido solo por el resplandor artificial de los reflectores montados en el perímetro de la instalación. La pista de aterrizaje era un parche de hielo comprimido, tallado en el paisaje y mantenido operativo gracias a una mezcla de paneles de aterrizaje calentados y pura necesidad. Mi transporte, una nave clasificada del Departamento de Energía, aterrizó con precisión, sus motores apagándose en el instante en que las ruedas tocaron el suelo. Yo era el único pasajero. Esperándome cerca del hangar de vehículos estaba el coronel Luis Herrera, jefe de seguridad, y lo más parecido que este lugar tenía a un oficial al mando. Herrera era un exoficial de la Fuerza Aérea, construido como una estatua a la que alguien olvidó pulir los bordes. Todo en él, su postura, su mirada penetrante sugería a un hombre que prefería la previsibilidad de las evaluaciones de amenazas sobre las conversaciones casuales. Su chaqueta no tenía insignias, solo el parche estándar del Departamento de Energía, lo que me indicó que llevaba aquí tanto tiempo, que el rango formal había dado paso a algo más pragmático. «Doctor Ríos», dijo, ofreciendo un apretón de manos breve y firme. «Bienvenido a Vigía Titán. Llegas con 2 días de retraso». Ajusté mi bolsa de lona sobre el hombro. El clima retrasó el vuelo desde Thule. Supongo que nada se incendió en mi ausencia. Aún no. Hizo un gesto hacia la entrada principal, una estructura reforzada incrustada en el hielo, con puertas lo suficientemente gruesas como para resistir el impacto directo de una explosión. «Vamos adentro. Necesitas ser informado». La estación era más fría de lo que esperaba, pero me adapté rápidamente. El interior era una red de pasillos metálicos, con temperatura regulada justo por encima del punto de congelación para mantener la eficiencia del equipo. Incluso, en una instalación de investigación clasificada, el aislamiento era un equilibrio delicado, demasiado cálido y arriesgabas daños por humedad, demasiado frío y el personal
comenzaba a cometer errores. Pasamos por el puesto de seguridad principal, donde me sometí a los escaneos biométricos habituales. Desde allí, Herrera me guió a través de un conjunto de puertas presurizadas y hacia el ala de operaciones central, el corazón de la investigación de Vigía Titán. El diseño era modular, dividido en sectores según los niveles de autorización de los proyectos. La mayor parte de la instalación estaba bajo tierra, construida en el permafrost, una estructura en capas que se extendía al menos 6 niveles hacia abajo. Había revisado los esquemas antes de llegar, pero verlo en persona era diferente. Unos cuantos miembros del personal se movían por los pasillos, la mayoría vestidos con el equipo estándar del Departamento de Energía, científicos, ingenieros, especialistas militares. Todos estaban excepcionalmente calificados o excepcionalmente cómodos trabajando bajo condiciones que la mayoría llamaría extremas. Nadie se demoraba. Nadie hacía charla innecesaria. El trabajo era la prioridad. Tus habitaciones están en el subnivel 3, dijo Herrera mientras caminábamos. Tendrás acceso directo al laboratorio 12. Asentí. ¿Quién más está en mi equipo de investigación? Dr. Vicente Soto, especialista principal en datos de la NASA. Maneja detección remota y lecturas de resonancia cuántica. Había leído sobre Soto en el informe. Astrofísico reconvertido en analista de exomateriales. Una década más joven que yo, pero bien respetado. También coordinarás con el Dr. Gonzalo Salinas, de la DARPA, continuó Herrera. Ha estado desarrollando biomateriales adaptativos. Quiere ver si tu campo tiene aplicaciones superpuestas. Esa era la parte que me había inquietado cuando recibí mis órdenes de despliegue. No tenía problema en trabajar con la NASA. Teníamos objetivos similares, pero la DARPA, eso sugería algo diferente, algo con potencial militar. ¿Y a qué exactamente se aplica mi campo? Herrera exhaló, un ligero cambio en su actitud, que sugería que había tenido esta conversación antes. Eso depende de lo que encuentres. Para cuando llegamos al laboratorio 12, la estación había entrado en su ritmo habitual. Técnicos registrando datos, seguridad realizando simulacros, comunicaciones de fondo transmitiendo actualizaciones encriptadas desde satélites externos. El laboratorio 12 estaba situado en uno de los niveles más profundos. Una unidad de investigación aislada, equipada, con algunos de los sistemas de biocontención más avanzados que jamás había visto. Las cámaras de cuarentena estaban presurizadas, con clima controlado y reforzadas para resistir todo, excepto una explosión directa. Entré, observando la configuración. Matrices de escaneo, analizadores de ondas electromagnéticas, unidades de almacenamiento criogénico. Un espacio de trabajo diseñado para manejar formas de vida que no pertenecían a los laboratorios convencionales. Soto ya estaba allí, ajustando los parámetros en una consola de escaneo. Alzó la vista cuando entramos, asintiendo en señal de saludo. Dr. Ríos, me alegra que finalmente hayas llegado. Tenemos algunas lecturas interesantes para mostrarte. Dejé mi bolsa en el suelo. ¿De qué se trata? Soto señaló hacia la estación de escaneo principal, donde una transmisión en vivo mostraba datos de sensores de drones externos que monitoreaban el perímetro ártico. Una firma de energía distinta parpadeaba en la pantalla, marcada por fluctuaciones cuánticas cambiantes. Hemos estado rastreando esta anomalía durante las últimas 12 horas, dijo. No es natural. Estudié los datos. Las fluctuaciones no eran aleatorias. Seguían un patrón, una variación de frecuencia estructurada que indicaba algo más que interferencia geológica. Herrera cruzó los brazos. La NASA predice un sitio de impacto en las próximas 24 horas. Soto volvió a la consola ajustando los parámetros del filtro. Lo que sea que esté cayendo, no es solo otro fragmento espacial. Durante las siguientes horas, observé el descenso de la anomalía junto a Soto, rastreándola a través de capas de atmósfera cambiante, mientras perdía velocidad. Los algoritmos de la estación ejecutaban modelos predictivos. Algunos sugerían un evento de ruptura,
antes del impacto. Otros mostraban un descenso intacto. En un momento, noté que Soto se frotaba las sienes, murmurando para sí mismo. ¿Algo anda mal?, pregunté. Él se encogió levemente de hombros. Es solo que, lo que sea que esto sea, está controlado. Fruncí el ceño. ¿Crees que es artificial? No necesariamente. Pero los fragmentos espaciales no reducen la velocidad en incrementos patentados, a menos que algo los esté afectando. Ambos sabíamos lo que eso implicaba, pero ninguno lo dijo. Me quedé en el laboratorio más de lo debido, observando las transmisiones en vivo, mi mente calculando posibilidades para las que no tenía respuestas. Eventualmente, me obligué a alejarme. «Descansa un poco», dijo Soto cuando me iba. No discutí. No tenía intención de dormir, pero la idea de alejarme de las pantallas, del descenso implacable, de lo que fuera que caía hacia nosotros, parecía necesaria. Volví a mis habitaciones, me senté al borde de mi litera e intenté obligar a mi cuerpo a quedarse quieto. La estación tenía una forma de amplificar el silencio. Podía oír los cambios en la ventilación, el murmullo lejano de movimiento en los pasillos, pero por lo demás, nada. Todavía estaba despierto cuando ocurrió el impacto. No era por anticipación, había intentado convencerme de que la anomalía que Soto me había mostrado era solo otra roca clasificada cayendo del cielo, nada más. Pero el sueño había sido inquieto, mi cuerpo ajustándose a la forma en que la estación parecía distorsionar el tiempo. Vigía Titán funcionaba con un horario rígido, pero la ausencia de ciclos naturales de día y noche en el Ártico hacía fácil perder el sentido de cuándo debías dormir. El silencio, el frío, los largos pasillos, todo jugaba trucos con el cuerpo. Así que había estado allí, medio consciente, cuando el primer temblor recorrió la estación. Una fuerza profunda y resonante que viajó a través de la plataforma de hielo. Me incorporé, bajando las piernas del borde de la litera, mientras alcanzaba mi tableta. Los sensores internos de la estación habían registrado el evento en tiempo real. Impacto detectado, coordenadas bloqueadas, 74 grados norte, 58 grados oeste, 12 kilómetros de la estación. La ubicación estaba marcada solo por hielo abierto. La marca de tiempo decía 0214 UTC. Para cuando salí al pasillo, la base ya había entrado en modo de respuesta controlada. El personal de seguridad se movía con eficiencia precisa, confirmando la integridad estructural, verificando si había réplicas. Los niveles más profundos de la instalación, donde yo estaba, permanecían estables. Arriba, en el centro de mando, los datos ya se estaban compilando. El coronel Herrera esperaba cerca del hub de operaciones principal, con los brazos cruzados. Cuando me acerqué, habló sin preámbulos. «Vienes con nosotros. Nos movemos en 10. Tomamos un M-22 Cóndor, una de las aeronaves BTOL modificadas para operaciones árticas, cargada con un equipo de recuperación y suficiente equipo para asegurar lo que hubiera caído». El piloto, un especialista callado llamado Larsen, nos elevó sin problemas hacia el cielo gélido. La instalación se encogía debajo mientras ascendíamos hacia la oscuridad barrida por el viento. El Ártico, en esta latitud, era algo vasto y vacío, kilómetros de hielo, sin árboles, sin puntos de referencia, solo la extensión interrumpida de desolación congelada, un paisaje indiferente a la presencia humana. El vuelo fue corto. La pantalla de seguimiento a bordo mostraba nuestra ubicación objetivo, acercándose rápidamente, marcada por la firma térmica residual del impacto. Al acercarnos, pude verlo por primera vez desde la ventana de observación. El cráter era poco profundo, pero ancho. El hielo fracturado en una dispersión circular que sugería más un descenso controlado que una colisión descontrolada. No había un campo de escombros masivo, ni una hendidura profunda. Algo en ello se sentía preciso.
Larsen llevó el Cóndor hacia abajo en un vuelo estacionario controlado, desplegando el tren de aterrizaje mientras la rampa trasera se abría. El equipo de recuperación salió primero, 5 hombres con equipo táctico aislado, escaneando el perímetro con sensores manuales. Herrera me hizo señas para que lo siguiera. Pisé el hielo, el aire cortante contra mi piel. En el centro del cráter estaba el meteorito. Era más pequeño de lo esperado, aproximadamente del tamaño de una roca grande. Su superficie oscura, con matices metálicos, fracturada en lugares donde había chocado contra el hielo. Pero eso no era lo extraño. Estaba frío, no solo en la forma en que cualquier objeto expuesto a temperaturas bajo cero lo estaría, sino de una manera que el equipo de escaneo no podía categorizar. El técnico de recuperación más cercano a él ajustó la configuración en su sensor térmico. Escuché el crepitar de su comunicación. «Señor, firma térmica negativa». Herrera frunció el ceño. «¿Qué?» El técnico ajustó su escáner. «No irradia nada. Sin retención de calor, sin conductividad externa. Es como si estuviera absorbiendo la temperatura ambiente. Eso no era normal. Incluso los fragmentos espaciales conservaban calor del ingreso atmosférico, disipándolo gradualmente. Pero esta cosa no tenía calor residual, ninguna presencia térmica. Me agaché junto a ella, pasando una mano sobre la superficie. No se sentía metálica ni pétrea, algo intermedio, suave pero con un patrón casi orgánico en las fracturas. La voz de Soto llegó por el radio. Estaba monitoreando desde la estación. Estamos leyendo fluctuaciones cuánticas inusuales en su ubicación. Las lecturas de energía están cambiando, no son constantes. ¿Pueden confirmar la composición del material? Aún no, respondí. Pero se está moviendo. Un leve desplazamiento en las fracturas a lo largo de la superficie. Retiré la mano instintivamente. La postura de Herrera se tensó. El equipo de recuperación reaccionó al unísono, armas listas. Pero no pasó nada más. El meteorito seguía allí, inmóvil, silencioso, como antes. ¿Un truco de la vista? ¿Una reacción tardía del impacto? Respiré hondo. Necesitamos transportarlo. Protocolo de contención total. Quiero esto asegurado en el laboratorio 12 en cuanto regresemos. El equipo de recuperación se movió rápido, desplegando un contenedor especializado. Un módulo reforzado diseñado para muestras biológicas o radiológicas desconocidas. El meteorito fue levantado cuidadosamente con abrazaderas estabilizadoras gravitacionales, su peso mucho menor de lo esperado. En minutos, estaba encerrado dentro del contenedor, sellado, y estábamos en el aire nuevamente, rumbo a Vigía Titán. En el momento en que aterrizamos, el meteorito fue transferido directamente a la cámara de contención, Bastión 6, una de las unidades de investigación más seguras de la instalación. No se permitió personal innecesario dentro. Soto nos esperaba en el laboratorio, ya revisando los datos preliminares. Tenía el ceño fruncido, mientras los escáneres procesaban la composición del material. Esto no coincide con ninguna clasificación meteórica conocida, murmuró. No es condrítico, no está basado en hierro, y estas lecturas de energía, exhaló bruscamente. Ríos, esta cosa está activa a nivel cuántico. Cambia de estados incluso mientras está inerte. Miré fijamente los datos en vivo. Variante de fase detectada, distorsión del campo cuántico, inestable. Ningún meteorito de origen natural debería comportarse así. Herrera, que estaba cerca, cruzó los brazos. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Desconocido. Esa era una forma educada de decir potencialmente catastrófico. Pasamos las siguientes horas ejecutando todos los análisis preliminares disponibles. Escaneos de resonancia magnética, mapeo de densidad, análisis de composición espectral. El meteorito absorbía todas las fuentes de energía externas, térmica, eléctrica, incluso radiación de bajo nivel, sin reflejarlas.
Era un sumidero perfecto, un cuerpo negro en todos los espectros medibles. Entonces, encontramos algo dentro. Un núcleo enterrado dentro de la estructura, solo visible bajo imágenes de resonancia de alta frecuencia. No era solo anómalo, era biológico. Sentí el cambio en el ambiente cuando la comprensión se asentó sobre todos los presentes. Esto no es solo un meteorito, murmuré. Es un recipiente de contención. Las manos de Soto se cernieron sobre la consola. ¿Para qué? El radio de Herrera que le pitó. Uno de los técnicos en el ala de observación se había comunicado. «Señor, tenemos una anomalía menor en Bastión 6». Herrera presionó el receptor. «Define menor». Una pausa, luego la voz del técnico, ligeramente tensa. El meteorito. Está cambiando». Miré la transmisión en vivo de la cámara de contención. En la pantalla, la superficie fracturada del meteorito se expandía hacia afuera. La recuperación había sido exitosa, pero lo que habíamos traído ya no estaba quieto. Había una regla no escrita en Vigía Titán. Nunca tratabas a un objeto de estudio como si estuviera bajo control. No importaba cuántas cámaras reforzadas construyeras, cuántas capas de seguridad implementaras. La naturaleza de la investigación clasificada era que existía al borde del entendimiento. Cualquier cosa que requiriera este nivel de contención estaba, por definición, más allá del alcance convencional. Lo mejor que podías hacer era medir su comportamiento y esperar que esa medición significara algo. El problema con el meteorito era que se negaba a dejarse medir. Desde el momento en que lo aseguramos en Bastión 6, había comenzado a cambiar. El equipo central de investigación, yo incluido, lo habíamos estado monitoreando durante horas, observando las transmisiones de datos en vivo desde la cámara de contención. La capa exterior, ese material rocoso fracturado, había comenzado a modificarse en incrementos demasiado precisos para ser simples grietas o descompresión. No se estaba rompiendo, se estaba reorganizando. Las fracturas se ensanchaban, formando líneas similares a venas, de patrón orgánico, creando una estructura casi entrelazada que modulaba entre estados, alternando densidades materiales que los escáneres de resonancia cuántica no podían clasificar. Soto estaba a mi lado, ajustando los filtros espectrales. Esto no es erosión, es reconfiguración activa. Su voz era cautelosa, pero sus dedos se movían rápido sobre la interfaz. Se está alterando a nivel molecular. ¿Ves estas realineaciones adaptativas? La estructura no se está disolviendo, está creciendo. Lo veía. Y las implicaciones eran peores de lo que cualquiera de nosotros quería decir en voz alta. Había reglas sobre cómo se comportaba la materia. Un fragmento inerte no debería reestructurarse solo, a menos que estuviera diseñado para hacerlo. Herrera se inclinó sobre la consola, su atención dividida entre los patrones cambiantes y la pantalla de integridad de contención. «Dijiste que esta cosa estaba fría», me dijo. «¿Sigue sin emisión térmica?» Asentí. «Absorbe energía más rápido de lo que podemos detectar. Cada fuente que medimos, calor, electromagnetismo, radiación, la absorbe pero no la reemite. De alguna forma, la está metabolizando». La mandíbula de Herrera se tensó. «Eso no es normal». «No», confirmé. «No lo es». El interior de la cámara de contención estaba sellado herméticamente, diseñado para neutralizar hasta los materiales más volátiles. Pero las imágenes en vivo mostraban raíces formándose, estructuras delgadas como hilos que emergían de la superficie fracturada del meteorito, extendiéndose lentamente en hebras. Soto ajustó el aumento. «Está formando un andamio», murmuró, «pero no hay patrón de replicación predecible. No hay división celular. No sigue procesos biológicos conocidos», completé por él, lo que significaba que no estaba limitado por ellos. Herrera
Exhaló por la nariz, escaneando los datos con el instinto de alguien que había pasado su vida evaluando riesgos. No necesitaba entender completamente la ciencia para reconocer que algo andaba mal. Necesitamos establecer niveles de prioridad de contención. Ya los tenemos, señalé. Bastión 6 es una cámara de aislamiento nivel 4. Herrera me miró a los ojos. Entonces, ¿por qué siento que no tenemos control? Las siguientes 36 horas, la actividad de la anomalía siguió escalando. Los filamentos se extendían hacia afuera en redes vasculares, haciendo contacto con las paredes interiores de la unidad de contención. Cada sensor en la cámara registraba una interacción medible, aunque ninguno indicaba patrones de crecimiento convencionales. No había estructura de ADN identificable, ni nucleótidos, ni marcadores de aminoácidos. Lo que fuera esto, no era simplemente orgánico en ningún sentido reconocible. Se comportaba más como un sistema que como un organismo. Soto, que había estado ejecutando análisis espectrales continuos, se reclinó en la silla con una expresión que rayaba en la incredulidad. Se está ajustando a su entorno en tiempo real. Cada estímulo que introducimos provoca una reacción. No aleatoria, inteligente. Fruncí el ceño, acercándome. ¿Cómo? Golpeó una serie de superposiciones de datos. Estos cambios adaptativos tienen patrón. No solo absorbe energía, está aprendiendo de ella. Herrera, que nunca dejaba que una situación escalante pasara desapercibida, ya había ordenado aumentar la presencia de seguridad fuera del sector de contención. La respuesta fue inmediata. 42 efectivos adicionales se apostaron fuera de Bastión 6, hombres con equipo táctico reforzado y supresores electromagnéticos, dispositivos típicamente reservados para fallas de contención en física experimental. Eso solo me decía lo serio que Herrera se estaba tomando esto. Pero el cambio real llegó a la hora 50, cuando el organismo hizo algo nuevo, cambió de color. No como lo haría una pigmentación biológica, no por oxidación o exposición. El cambio fue inmediato, mimético. La superficie, antes de un negro mineralizado, se onduló replicando perfectamente su entorno, como si hubiera reflejado las paredes de contención. «Se está camuflando», dijo Soto, las palabras saliendo casi a regañadientes. La cámara de contención aún resistía, pero la sensación de control era fundamentalmente diferente ahora. No solo estábamos estudiando esto, estábamos interactuando, y respondía. A la hora 56 sonó la primera alerta de brecha. No era un fallo estructural. Las paredes no se habían agrietado, los sellos no se habían roto. La anomalía simplemente se había movido. Un momento estaba confinada dentro de la estructura reforzada de la unidad de contención. Al siguiente estaba afuera. No por ninguna ruptura física, no por ningún fallo mecánico medible. Se había replicado fuera de la cámara. Una extrusión perfectamente reflejada, ahora presente en la superficie exterior de las paredes. La mano de Herrera fue a su radio. Inicien protocolo de confinamiento total en Bastión 6. Una alerta roja de protocolo de aislamiento apareció en las pantallas principales del laboratorio. El equipo de seguridad afuera de la cámara se preparó al instante, los supresores electromagnéticos activándose. Esto no era aleatorio, no era error. El organismo había tomado lo que había aprendido: absorción, adaptación, reestructuración, y había hecho algo con ello que desafiaba todo precedente biológico. Se había movido sin moverse, replicado sin dividirse. Sentí algo más allá de la curiosidad profesional, más allá de la urgencia intelectual, algo que no me había permitido reconocer. No miedo, algo peor. El reconocimiento de que habíamos traído algo que no operaba bajo reglas que entendiéramos. Y si no podíamos definir las reglas, no podíamos definir los límites.
La desaparición de un hombre dentro de una instalación clasificada no era algo que se pudiera tomar a la ligera. No aquí, no bajo estas condiciones. Cuando el soldado José Colinas no reportó su posición durante su ronda de seguridad rutinaria en Bastión 6, pasaron exactamente 4 minutos antes de que las alarmas comenzaran a parpadear en la red de mando de la estación. Esos 4 minutos marcaban el lapso entre el último registro de audio confirmado desde su radio y el momento en que nos dimos cuenta de que su rastreador biométrico había dejado de transmitir por completo. Yo estaba en el laboratorio con Soto y Herrera cuando llegó la primera alerta de seguridad. Herrera reaccionó primero, su postura volviéndose rígida con esa tensión que había visto antes en hombres entrenados para lo peor. Tocó su auricular con voz cortante y profesional. Colinas, reporte. No hubo respuesta. Soto ya estaba accediendo al feed de vigilancia de contención. El pasillo externo de Bastión 6 aparecía vacío. La grabación mostraba a Colinas moviéndose por el ala de observación aproximadamente 12 minutos antes. Sus movimientos rutinarios, su postura relajada. Nada sugería anomalías hasta el siguiente fotograma. La pantalla parpadeó por una fracción de segundo, alguna interferencia en la señal registrada como anomalía localizada, y entonces Colinas simplemente había desaparecido. Sin movimiento, sin lucha. Herrera ya se giraba hacia el panel de seguridad, su voz aguda con urgencia controlada. Quiero saturación total de sensores en el perímetro de Bastión 6. Rastreo de movimiento, análisis espectral, escaneo cuántico, todo lo que tengamos. Soto tecleaba en la consola, activando todos los sistemas de detección disponibles. Ya lo estoy ejecutando. Si aún está ahí dentro, lo veremos. La IA interna de la estación procesó la solicitud, generando un escaneo volumétrico completo del ala de investigación. Una serie de pulsos diagnósticos recorrieron el sistema, midiendo fluctuaciones de densidad, cambios atmosféricos, firmas bioeléctricas, cualquier cosa que indicara movimiento. Nada. Bastión 6 seguía sellado. Los mamparos intactos, la cámara en sí permanecía contenida. Pero Colinas seguía desaparecido. Exhalé lentamente. Necesitamos analizar fotograma por fotograma esa grabación. Soto asintió, ajustando parámetros mientras ralentizaba el metraje. La anomalía se hizo más clara. La distorsión del fotograma no era aleatoria. Tenía forma, una mancha de patrones cambiantes, casi humanoides, pero no del todo definidos, como si algo hubiera estado allí, mezclándose con su entorno. La pared exterior de Bastión 6 se había reflejado por menos de un segundo antes de que la anomalía se resolviera por completo, dejando solo el vacío donde Colinas había estado. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Herrera no perdió tiempo. Barrido completo de personal. Ahora. La búsqueda tomó casi 2 horas. Cada pasillo, cada conducto reforzado, cada sección del sector de contención fue revisada por equipos de seguridad equipados con escáneres térmicos y rastreadores electromagnéticos. No había señales de Colinas, pero había otras señales. Los filamentos, esos mismos que habían emergido del meteorito, ya no estaban confinados a Bastión 6. Los encontramos fuera de la cámara, adheridos a las paredes en formaciones delgadas y ramificadas. No al azar. No como grietas o expansión descontrolada. Eran patrones, estructuras. Se había replicado de nuevo. Soto observaba las lecturas, su expresión oscilando entre asombro intelectual y creciente inquietud. No solo se está extendiendo, se está adaptando a la estación misma. Estas formaciones no son solo crecimientos, son modificaciones estructurales. Herrera no parecía impresionado por la fascinación científica. ¿Me estás diciendo que se está integrando con la estación? Sí, respondí antes de que Soto pudiera hacerlo. Y no sabemos hasta qué punto. Soto tocó la superposición espectral. Estamos detectando perturbaciones cuánticas dentro del armazón metálico de la estación. No solo está afectando materia biológica, está modificando nuestro entorno a nivel fundamental.
La mandíbula de Herrera se tensó. Entonces díganme exactamente cómo lo detenemos. Soto guardó silencio, porque ninguno de los dos tenía una respuesta. Encontramos el radio de Colinas 1 hora después, tirado en el piso del corredor C7, justo afuera de Bastión 6. La carcasa estaba intacta, el dispositivo aún tenía energía, pero la última transmisión de audio, lo que debería habernos dicho algo sobre lo ocurrido, era casi incomprensible. La reproducimos a través de la red de comunicaciones, escuchando en silencio, mientras una voz baja y fragmentada surgía. Al principio sonaba como interferencia distorsionada, una superposición de sonidos que no pertenecían a una sola voz. Entonces el tono cambió, y sentí como mi respiración se cortaba, porque escuché la voz de Colinas, o algo que sonaba como él, no hablando, no formando palabras claras, pero algo cercano. Su voz estaba siendo imitada, estirada en algo distorsionado, un intento de formar lenguaje humano que nunca terminaba de concretarse. Un momento después, la grabación se cortó. Herrera exhaló bruscamente por la nariz. Eso no es interferencia. No. Asentí, mi pulso firme. Esa clase de enfoque, que solo viene cuando la mente procesa demasiadas posibilidades a la vez, está imitando. La integridad de seguridad de Bastión 6 ya no estaba garantizada. Herrera no se estaba arriesgando más. Nuevas órdenes, dijo, dirigiéndose directamente al equipo de mando. Los protocolos de contención ya no son pasivos. Lo trataremos como un evento de infiltración activa. El equipo de seguridad asintió al instante, su preparación táctica cambiando de deberes de contención a algo más inmediato. Soto habló con cuidado. No tenemos confirmación de hostilidad. ¿Estamos seguros de que esto lo amerita? No es un fallo de seguridad, lo interrumpió Herrera. Es un compromiso de seguridad. Se giró para mirarme directamente. No me importa lo que diga la ciencia. Esta cosa no solo está creciendo, se está interfazando con nosotros. No estaba en desacuerdo, pero lo que me perturbaba era algo más fundamental. No sabemos lo que realmente es, dije. ¿Un sistema biológico? ¿Una inteligencia? ¿Una reacción no consciente? Estamos aplicando reglas a algo que no hemos definido. Herrera me sostuvo la mirada. ¿Quieres esperar a que se defina a sí mismo? Un silencio se extendió entre nosotros. Soto lo rompió primero. Aún necesitamos determinar su estructura conductual central. Si está imitando, está respondiendo. Eso significa que está aprendiendo de los estímulos. Eso no me tranquilizó. La voz de Soto era calmada, pero había algo en ella, esa fascinación académica por lo desconocido, que ya no compartía. Necesitamos considerar la posibilidad de que Colinas no esté muerto, dijo. Que haya sido absorbido por el sistema de una manera que aún no entendemos. Sentí un vuelco en el estómago, no por náusea, sino por algo peor, reconocimiento. No habíamos visto nada que sugiriera comportamiento depredador tradicional. Ninguna intención agresiva, ningún signo de ataque. Colinas había desaparecido, pero no había violencia en su desaparición. Solo integración. Miré los escaneos estructurales de Bastión 6, los filamentos expandiéndose, los sistemas respondiendo, y entendí algo que no había querido admitir antes. Esto ya no era un fallo de contención. Esto era asimilación. Los filamentos se habían extendido más allá de Bastión 6, integrándose en la estructura de la estación, como venas entrelazándose en un cuerpo. Cada nuevo escaneo mostraba una penetración más profunda, redes casi vasculares, introduciéndose en conductos eléctricos, intercambiadores de calor, incluso en los sistemas de regulación ambiental de la estación. Soto monitoreaba los diagnósticos de contención, sus ojos saltando entre lecturas. Se está interfazando con la instalación misma.
Las fluctuaciones cuánticas no solo se están estabilizando, están formando bucles de retroalimentación predecibles. ¿Significado?, preguntó Herrera con tono plano. Significa que está aprendiendo cómo funcionan nuestros sistemas. La expresión de Herrera no cambió, pero vi algo agudizarse tras sus ojos, esa parte de su mente que ya había tomado una decisión. Entonces, lo neutralizamos. El problema era que la neutralización requería comprensión, y no teníamos ninguna. Me senté frente a la consola principal, revisando los escaneos de composición en busca de un patrón, cualquier cosa que pudiéramos usar. El núcleo del meteorito, el entramado biológico, la replicación espontánea. Nada era aleatorio, pero tampoco seguía reglas que reconociéramos. No se comporta como una especie invasora, murmuré. Soto me miró. ¿No crees que sea hostil? No creo que la hostilidad sea la métrica correcta. Exhalé, forzando mis pensamientos a ralentizarse. ¿Y si no estamos ante un depredador? ¿Y si esto no se trata de consumo o destrucción? Soto frunció el ceño. Entonces, ¿de qué se trata? Miré fijamente la red de entramados expandiéndose en tiempo real. Replicación. El ala de mando era un caos controlado de movimiento. En el instante en que Herrera había solicitado medidas de contención activa, el personal de la estación había entrado en modo de respuesta total. Supresores electromagnéticos se desplegaron a lo largo de los corredores principales. Equipos tácticos establecieron perímetros reforzados alrededor de las secciones más comprometidas. Soto y yo llegamos al centro de operaciones de seguridad justo cuando Herrera daba instrucciones a sus hombres. La integridad de contención está comprometida en múltiples puntos, decía. Bastión 6 ya no está aislada y tenemos infiltración estructural confirmada en 2 sectores adicionales. Eso significa que ahora es un escenario de brecha directa. Miré los esquemas actualizados. C7D3 y subnivel 4 mostraban presencia de material anómalo. Los filamentos habían seguido expandiéndose, a pesar de todas las restricciones de protocolo. Esto es un fallo controlado, dije. Herrera se giró hacia mí. Explica. Señalé las rutas de expansión mapeadas. No está creciendo al azar. Está eligiendo con qué secciones de la estación interactuar. Mira el patrón de red que está formando. Está creando redundancias, como un sistema diseñando salvaguardas. Los dedos de Soto tamborilearon contra la consola. ¿Estás diciendo que está construyendo algo? Estoy diciendo que se está integrando. Herrera no dudó. Dio la orden de desplegar contramedidas electromagnéticas, una de las pocas herramientas de contención que podía alterar la cohesión cuántica sin dañar directamente la estación. La primera prueba se realizó en el corredor C7, uno de los puntos principales de alcance. Un supresor EMP móvil se colocó en posición, su frecuencia calibrada específicamente para anomalías de alta energía. Me quedé con Soto, observando desde la estación de monitoreo, mientras el equipo de seguridad se preparaba. Herrera estaba con ellos, supervisando el procedimiento directamente. Un pulso de advertencia se envió primero, una descarga electromagnética de bajo nivel para medir la reacción. Los filamentos se estremecieron. No como metal reaccionando a una sobrecarga, no como materia simple siendo repelida. Se contrajeron. La voz de Soto se tensó. Eso no es solo reactivo. Tenía razón. El movimiento no era un reflejo, era calculado. La voz de Herrera llegó por los radios. Activando campo de supresión primario. La carga EMP detonó, enviando una onda dirigida de interferencia electromagnética a través del corredor comprometido. Los filamentos retrocedieron, retirándose de las paredes como si algo los hubiera sobresaltado. El sector de contención se mantuvo durante las siguientes 2 horas. El campo EMP había detenido la expansión inmediata, pero los filamentos no se deterioraban.
Solo se habían retraído, reagrupándose en estructuras más densas y concentradas. Herrera no estaba convencido de que esto fuera una victoria. Hemos retrasado el avance, pero no lo hemos detenido, dijo. Esta cosa no está muriendo, se está ajustando. Soto ejecutaba análisis espectrales continuos. La red de entramados mantiene estabilidad interna a pesar de la disrupción EMP. Está redistribuyendo su carga electrónica, como si se estuviera protegiendo. Entonces lo golpeamos de nuevo, dijo Herrera. Yo exhalé. Navarre, necesitamos entender qué está haciendo primero. Los ojos de Herrera se clavaron en los míos. Y si está planeando algo, no queremos entenderlo. El fallo de energía llegó sin aviso. Las luces parpadearon, atenuándose de una manera que sugería que algo estaba anulando la regulación estándar. Luego, los sistemas secundarios comenzaron a caer. Monitoreo ambiental, relés de datos, incluso secciones de la red interna de sensores se desconectaron. Soto se giró hacia la consola principal. Estamos perdiendo acceso de mando. ¿A qué?, preguntó Herrera, su voz afilada. A todo. La comprensión me golpeó de inmediato. Los pulsos EMP habían detenido la expansión biológica, pero habían activado algo más. El entramado se había integrado en los sistemas de la estación, y ahora los estaba reescribiendo. Miré la transmisión en vivo de Bastión 6, donde los filamentos se habían enrollado hacia adentro, compactándose en racimos más densos. No se estaban retirando, se estaban concentrando. Ese no es comportamiento defensivo, terminó Soto a mi lado. Se está preparando. Herrera ya estaba dando órdenes en su radio. Estado de restauración de sistemas. No está ocurriendo. Vino la respuesta de la estación de mando. La red no responde a sobrescrituras manuales. La asignación de energía se está redirigiendo internamente. Las implicaciones eran inmediatas. La brecha de contención ya no era solo estructural. Había llegado al sistema mismo. Abordé los diagnósticos ambientales. Los números cambiaban en tiempo real, reequilibrándose por su cuenta. Ratios de oxígeno, regulación térmica, incluso niveles de estrés gravitacional en las estructuras centrales de la estación. No era daño, era ajuste deliberado. Los nudillos de Soto estaban blancos contra la consola. Esto no es solo integración, trago saliva, es terraformación. No teníamos tiempo para debatir. El equipo de Herrera ya ensamblaba un plan de contingencia de último recurso. Los protocolos estándar del Departamento de Energía para bioamenazas no contenidas eran claros. Si la contención fallaba, el aislamiento era obligatorio. Eso significaba una cosa: cortar cada sección comprometida de la estación. Bastión 6 había sido el punto de origen, pero ya no era el único área afectada. Los filamentos se habían extendido más allá de la contención, integrándose en múltiples niveles. Eso nos dejaba con una sola opción, una separación más amplia. El diseño modular de Vigía Titán lo hacía posible, al menos en teoría. Compartimentos específicos tenían mecanismos de desprendimiento de emergencia, permitiendo que secciones de la instalación fueran cortadas en caso de fallo catastrófico. El proceso estaba diseñado para brechas convencionales, incendios, fugas radiactivas, colapsos internos. No para esto. Estábamos a punto de usarlo de una manera nunca probada. Los riesgos eran obvios, y ninguno de nosotros sabía si funcionaría. El plan se ejecutó en fases. Herrera desplegó su equipo a lo largo de los puntos principales de separación, colocando cargas de desprendimiento remoto en las uniones estructurales clave que conectaban los sectores comprometidos con la estación principal. Las cargas estaban diseñadas para una separación controlada, destinadas a cortar cada módulo sin desencadenar un colapso en cascada. Soto y yo trabajamos desde el ala de control, redirigiendo el acceso de mando a través de las redes aún funcionales, rescatando los sistemas que podíamos salvar antes de que la integración se extendiera demasiado. Cada segundo contaba.
Herrera y sus hombres se retiraron a áreas no afectadas, sellando los últimos candados de sobreescritura manual en los mamparos principales. La secuencia de desprendimiento se inició. No fue una explosión, no en la forma en que la mayoría imaginaría. Las cargas detonaron en una secuencia calculada, cortando las uniones reforzadas con precisión milimétrica. Un gemido profundo y resonante recorrió la estación, mientras los mamparos se separaban, el metal cediendo bajo la redistribución de masa. Los sectores comprometidos se desprendieron, desgajándose en movimientos lentos y pesados. Por un momento que cortó la respiración, solo hubo silencio. Entonces, la gravedad se reafirmó. Los módulos separados se desgajaron por completo, precipitándose hacia la plataforma ártica debajo. La fuerza del colapso envió temblores a través de la estación, fracturando hielo, doblando acero. Y entonces ya no estaban. Un vacío masivo, donde alguna vez habían estado. La estación se estabilizó durante las siguientes 6 horas. Soto y yo pasamos la mayor parte ejecutando diagnósticos estructurales, asegurándonos de que no se hubieran desencadenado fallos secundarios. Los hombres de Herrera aseguraron las secciones restantes, bloqueando cada último pasillo que hubiera mostrado signos de brecha. Y entonces esperamos, por señales de recrecimiento, por cualquier indicación de que los filamentos hubieran sobrevivido dentro de la infraestructura restante de la estación. Pero no hubo nada. El desprendimiento había funcionado. Lo habíamos detenido. O al menos lo habíamos removido. Para la marca de las 24 horas, la supervisión externa del Departamento de Energía se había activado por completo. Los protocolos de intervención de alto mando estaban en marcha, reorientando todas las operaciones de la estación bajo procedimientos de descontaminación clasificados. Ninguno de nosotros sabía qué pasaría después. ¿Purgarían toda la instalación? ¿Nos confinarían permanentemente? La realidad era que habíamos estado demasiado cerca de algo que aún no entendíamos. Me paré junto a la cubierta de observación principal, mirando hacia la extensión ártica. El cielo estaba oscuro, infinito, extendiéndose más allá de los campos de hielo fracturados, donde los módulos separados habían caído. Dejé escapar un respiro lento, sintiendo el peso de la última semana asentarse en mis huesos. Soto estaba a mi lado. No había hablado mucho desde el desprendimiento. Su energía habitual se había ido, reemplazada por algo más silencioso. ¿Crees que sobrevivió? No estaba seguro de qué significaba sobrevivir ya. ¿Qué habíamos separado realmente? ¿Un espécimen? ¿Un sistema? ¿Un proceso? Lo habíamos medido, clasificado, estudiado, y aún así no lo entendíamos. Me alejé del vidrio, volviendo a la estación. Había informes que escribir, reportes a los que asistir, preguntas que nunca nos permitirían responder. Pero por ahora, la estación estaba en silencio. Por ahora, había terminado. Había